Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que habéis tenido el interés de venir a esta presentación que sin protocolo alguno puedo decir que me complace. Me complace tanto por la personalidad literaria del autor como por la ciudad y la tierra leonesas que están apegadas a mi memoria profesional y sentimental desde hace mucho tiempo, vamos a dejarlo ahí. Los tiempos que corren no son propicios al pensamiento. Hubo un cantautor de los mejores de nuestra historia, Aute, que cantó aquello de que el pensamiento no puede tomar asiento. Hoy en día es que no hay asiento para el pensamiento, no hay tiempo. La prisa, el ruido, todo tipo de ruidos mentales, comunicacionales, sociales, la urgencia, todo esto está pesando en la capacidad de pensar. Cada vez pensamos menos, cada vez pensamos más uniformemente y cada vez nos hacen pensar en esta misma y única dirección. Por eso libros como el que presentamos, que son libros a contracorriente, es decir, libros con capacidad de disentir y criticar, son tan necesarios como desgraciadamente escasos. Yo conocí a Antonio relativamente hace poco, y como suele ocurrir con las gentes de nuestro gremio, primero conocemos textualmente a la persona a través de los artículos, en este caso en el Viejo Topo, la revista en la que colaboramos los dos, y después nos conocemos personalmente. O sea, primero hay una afinidad intelectual y luego hay, o no, una afinidad personal. El Viejo Topo es una de las revistas más longevas del panorama periodístico español. Cumple 50 años, precisamente este año. Si bien tuvo etapas en que no se publicó, todo gracias a Miguel Riera, alma fundador de la revista, editor de la editorial y fundador de la misma. Yo siempre le digo a Miguel Riera que en el Topo hay dos clases de artículos. Los que se enrollan, utilizan demasiado número de páginas y a veces las escriben regular, y los que tienen la concisión, sencillez, sobriedad y densidad de los artículos del aquí presente. En concreto, yo le pedí el artículo, después de leerlo, para mi blog, que cumple este año 22 años, a modo de consolación de la profesión de la que deserté o me hicieron desertar. El artículo en cuestión se titulaba Los trajes nuevos, creo, ¿no? Sí, sí. Y fue para mí tan sorprendente por la rotundidad del análisis, hablando de los nuevos bárbaros y de sus campos de conquista, que se lo pedí para publicarlo en el blog. Acto seguido nos conocimos porque era obligado. Vivíamos tan cerca que yo nunca imaginé que tuviera casi como vecino a Antonio Monterrubio. Siempre pensé que se trataba de un escritor catalán de los muchos que publican en la revista. Y allí me enteré del título del libro, de por qué se llama El Serán. Que como sabéis, los de estas tierras, los de las tierras leonesas, los de las tierras incluso asturianas y gallegas, es esa reunión nocturna, que en León también se llama filandón, que antiguamente los vecinos tenían al final del día. Antonio, que tiene algo de poeta, aunque no sé si escribe versos, ¿no? No, me gustaría, pero no. Habla de los rescoldos del día, concretamente. O sea, de una sociedad a la que hemos llamado atrasada, o incluso palabras mucho más gordas y despectivas,
celebrar esas reuniones cuando quedaban los rescoldos del día y en ella hicieran memoria de los días, es toda una salutación a la vida comunitaria directa, convivencial, que hoy estamos perdiendo. Antonio Monterrubio homenajea así a la palabra, hace un alegato también del lenguaje como herramienta de acción y creación y rinde un homenaje a su tierra, pues como sabéis dice la solapa que nació en una aldea sanpresa. Yo cuando leí la solapa dije, este hombre es tan conciso en los artículos como en las solapas, algo que las editoriales suelen repudiar, porque las editoriales lo que quieren es títulos y másteres y demás. Entonces Monterrubio Prada dice, nació en una aldea de las montañas de Sanabria y reside en Zamora. Formado en la Universidad de Salamanca, ha dedicado varias décadas a la enseñanza. Punto. Y final. Entonces yo le digo, pero Antonio, yo cuando te presente, ¿cómo voy a decir esto y quedarme así? Tendremos que ser un poco más explícitos. Bueno, y Antonio recurrió para eso a la introducción que hace para uno de sus libros, creo que el primero. Antonio se define en ese autorretrato como soy un don nadie. Esto en el mundo de la intelectualidad, incluso en el mundo de la creación, es tan chocante que es hasta revolucionante. O sea, dedicarse a la filosofía, porque Antonio se dedica a la filosofía del vivir y del sentir, y decir que es un don nadie, es toda una provocación a un sistema en el que hay muchos nadies que merecen reconocimiento. Estamos ante uno de ellos. No es novelista de mérito, comentarista acreditado ni personaje público, no es profesor universitario de instituto, no posee títulos que codigen sus competencias. Lo de codigen está estupendo. Llegado a la frontera de la jubilación, algo que tendré que preguntarle por qué tuvo que llegar a la frontera de la jubilación. No tenía tiempo previamente, estaba demasiado ocupado así. Bueno, llegado a la frontera de la jubilación, hace un alto en el camino para reflexionar acerca de lo vivido, leído, visto, sentido, pensado, soñado. El discurso que sigue no pretende ser brillante o seductor, ni siquiera original, cierto. Su único mérito, mucho mérito, tal como vamos, es ser una palabra libre. No tengo compromiso con capilla alguna, no soy adepto a ningún credo religioso, político e intelectual. Rechazo las visiones monolíticas del mundo, esas que vienen a aplastarnos. Y me indican las anteojeras mentales. No me debo a editores, agentes o audiencia. Si estos folios ven la luz, serán sin aceites, no escribo para contentar a nadie ni para confortar sus creencias. No tengo hipoteca ideológica, aunque sí de las otras. Me muevo en lo que considero un saludable agnosticismo de pensamiento. Lo que sirve de introducción a ese primer libro, obviamente, sirve para los siguientes. Yo solo conozco este y el anterior, que tuvo la amabilidad de regalarme. Y ya para terminar, y que pase él a hacer el papel que le corresponde, cito unas palabras que introducen el libro en Serán en concreto, que son unas palabras de Ortega y Gasset en Meditaciones del Quijote, al hablar del ensayo literario. Se refiere a una ciencia que no ofrece pruebas explícitas, ni se define por la materia que aborda, sino por la actitud del autor. El ensayo literario, tal como ocurre con los ensayos de Antonio, reivindica la variedad y libertad temática que encontramos tanto en este libro como en el precedente. También habla de no sentar cátedra con sus ensayos,
sino de provocar el diálogo con el lector. Esto hace que abramos ahora mismo la intervención de Antonio con el diálogo que podemos suscitar a partir de sus palabras. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por su presencia, gracias a la biblioteca por prestarnos una vez más este magnífico marco y gracias a José Antonio y a Ediciones Castilla que han permitido que este libro vea la luz y gracias desde luego a Feliz Población por acompañarme en esta presentación. Como todos habrán notado por los síntomas, claros, estoy saliendo, o por lo menos eso creo yo, de un resfriado bastante potente y entonces mi voz no es lo que debería ser, con lo cual se corre el riesgo de que en un momento dado se me corte y tenga que acabar feliz otra persona leyendo la intervención que he preparado, porque la he puesto por escrito a modo de testamento por si acaso no puedo llegar a terminar la intervención. Entonces, una vez aclarado esto, pues pasamos a la cuestión palpitante, que, como diría Umbral, es que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y entonces, vamos allá. O, mejor dicho, vamos a ello y no voy con ello, como dicen otros elementos que circulan por ahí poco recomendables. Bueno, en primer lugar, el título, Serano. El diccionario de la Real Academia Española nos lo define como tertulia nocturna que se tiene en los pueblos. Bueno, ya tenemos aquí pues ese aire de superioridad, esa especie de mirar por encima del hombro de los académicos urbanitas con respecto a las que consideran pintorescas costumbres rurales. Otros diccionarios más generosos extienden el concepto y hablan de velada donde la gente se divierte. En la Sanabria de mi infancia y adolescencia, y supongo que seguirá siendo así ahora mismo, pues también se llamaba así a los bailes nocturnos veraniegos, con su habitual cortejo de interacciones, jolgorio, chismorreo y sobre todo, o no sobre todo, pero muy importante, maniobras orquestales en la oscuridad. Y luego, pues esta palabra, como hemos dicho antes, se conocía en comarcas de Galicia, de Asturias, de León y de Zamora, y desde luego en Sanabria era muy conocida, y por mucho que los ilustres académicos la consideren pueblerina, tiene un pedigrí de alta alcurnia, puesto que proviene directísimamente del latín seranus, que a su vez viene de sera, tarde, y como se dijo antes, es una invitación a aprovechar lo que aún queda del día. Y desde luego la fiesta y la charla son dos formas muy importantes de hacerlo. En principio, filandar, serano, era la reunión de las mujeres efectivamente para preparar el lino antes de llevarlo al telar, pero luego pasó a ser toda asamblea vespertina, particularmente de mozos y mozas, dedicada a platicar y, en su caso, a tirar los tejos. Estamos, pues, en que el serano era un modo de comunicación y de diálogo completamente natural. Entonces, el título de este libro tiene un doble objetivo. Por un lado, es un guiño emocionado a mi tierra natal, esa Sanabria tan dejada, no se sabe si de la mano de Dios, pero seguro que sí, de la mano de las instituciones que deberían preocuparse de su bienestar, tal y como pudimos ver en agosto del año pasado, 2025, del año recién terminado, donde la negligencia, la desidia y la incompetencia, tanto de autoridades como gestores, contribuyeron a que resultara abrasada hasta el tuétano. Si en León se quemaron las médulas, Sanabria pues se quemó hasta la médula. Y ese atentado a su magnífica belleza y el hecho de que cuando se desató el pavoroso incendio de Porto, hacía apenas 48 horas que yo había vuelto de una estancia en mi pueblo natal, Cervantes de Sanabria,
para presentar mi anterior libro, La primavera y el titán. Este hecho y las imágenes y las noticias que de allí llegaban hicieron revivir en mi memoria, o actualizaron, como se dice ahora, los recuerdos de los años de las mocedades que yo pasé allí los veranos. Entonces, ese homenaje a Sanabria es la primera idea que se me ocurrió para poner este título. Recuerdo que bastantes años después de cuando ya era suficientemente maduro, un día me topé al azar de las lecturas con un poema japonés que intentaba describir uno de esos satoris, una de esas iluminaciones súbitas típicas del budismo zen. Y decía: qué maravilloso es todo esto, qué misterioso. Acarreo leña, saco agua del pozo. Y yo pensé, esto lo he vivido yo en Sanabria en mis años jóvenes. Es decir, esa vida natural, lenta, serena, que permite encontrar misterio en los más elementales actos de la vida, en lo más cotidiano. Por otro lado, aparte de la referencia a Sanabria, el título es un homenaje a esa cualidad que nos distingue a los humanos del resto de los seres vivos que comparten con nosotros el planeta, que es el lenguaje articulado, el uso de la palabra, el derecho a su libre expresión y el deber moral de utilizar ese derecho. Este libro Serano es sobre todo, entre otras cosas, pero muy especialmente un alegato a favor del lenguaje como instrumento de acción y de creación, pero también como herramienta de entendimiento entre los hombres, entre los seres humanos, porque cada vez más nos encontramos en un mundo donde el lenguaje se ha convertido en un arma de destrucción masiva y de contaminación mental. El diálogo civilizado está siendo suplantado de forma total por una sucesión de monólogos desquiciados y malignos e imperialistas. En La plaza vacía se trata precisamente el capítulo que se titula La plaza vacía se trata precisamente de estos temas y de cómo esa elección que ha llevado a cabo la posmodernidad de los relatos en detrimento de la verdad, así como la igualación a la baja de todas las opiniones, es capaz de habilitar a cualquiera para pontificar sobre temas de los que no tiene ni la más mínima idea. Esto ha producido que la plaza pública se haya convertido en un erial, en una tierra yerma donde solo crece la semilla de la vulgaridad. Aquello que decía Ortega precisamente de que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, afirma el derecho a la vulgaridad y lo impone por doquier. Todo esto está potenciado también por el estado en el que actualmente se encuentra la información y la comunicación. Nos encontramos realmente en una situación en la cual el matrimonio que se ha establecido entre la prensa y el dinero es un matrimonio absolutamente desigual. En España especialmente nos encontramos con que unos grandes holdings empresariales controlan plataformas con innumerables canales de televisión, cadenas de radio con innumerables emisoras, todo tipo de prensa digital y no digital, y todo eso hace que las voces discordantes prácticamente no puedan sonar. Por otra parte, los mayordomos políticos de esta gente, que es representativa simplemente del dominio total del capital, sus mayordomos políticos riegan con subvenciones y con publicidad institucional a unos medios que a su vez le corresponden halagándolos hasta extremos realmente bochornosos, con lo cual se establece un bucle, un círculo vicioso donde vemos que muchos círculos mediáticos se mueven entre la banalidad del mal y el mal de la banalidad, de forma que hacen un flaco servicio a la democracia. Por otra parte, el hecho de ser informados en muchas ocasiones por mentirosos profesionales o vocacionales, pues evidentemente deja a la sociedad civil
muy poco espacio para poder tener un pensamiento libre. Hoy vemos cómo el irracionalismo ha vuelto de nuevo a primer plano. Nos encontramos de nuevo con que después de unas décadas donde ha estado en letargo o más bien en latencia, como los más peligrosos retrovirus, asoma de nuevo su rostro amenazante. Hoy habitamos de nuevo una época donde, abro comillas, una época tan intoxicada de mentira que convierte en mentira todo lo que toca. Cierro comillas. Esta es una frase de la filósofa francesa Simone Weil, que escribió en su texto Echar raíces a finales de los años 30 del siglo pasado. Es decir, en el momento en el cual Europa y la humanidad en su conjunto estaban asistiendo a la puesta en escena más realista, jamás realizada hasta ahora, del apocalipsis. Sin embargo, esto parece haberse olvidado de la memoria de los seres humanos. Y eso es un grave error, puesto que, como reza esa sentencia clásica, quien olvida su historia está condenada a repetirla. Y esa sentencia tiene el rigor y la solidez de un teorema matemático. Hoy vemos que vuelve a estar de moda la maldad, que ser un desalmado cotiza al alza en la bolsa de valores posmoderna, y que personajes malvados, malignos, malos de solemnidad, consiguen arrastrar tras de sí a multitudes cada vez más desnortadas y sonámbulas. Es verdaderamente pasmoso ver procesionar a masas ingentes detrás de gurús de pacotilla y de psicopompos de todo a 100. Y es que nos encontramos en una situación donde los controles democráticos no solo han fracasado estrepitosamente, sino, lo que es peor, muchos consideran que no son ni convenientes ni necesarios. Por otra parte, la degradación intelectual, ética y estética de la ciudadanía, transformada con frecuencia en mera masa vociferante, es alarmante. La corrupción se ha convertido efectivamente, en especial esa tan conocida en España de meter la mano o las dos manos en las arcas públicas, en un rasgo costumbrista que está perfectamente avalado y consolidado por grandes sectores de la población, siempre y cuando sean los suyos, entre comillas, los que lo hacen. Un problema clave de la democracia es, desde luego, el bajo nivel del personal político, su falta de convicción, su incompetencia y sus ganas de medrar, sobre todo. Desde luego, ni que decir tiene que su falta de vocación es completa. Y hoy vemos cómo los improperios, los exabruptos y las amenazas ocupan el lugar que deberían ocupar las ideas, los proyectos y los programas, digamos. Estamos, pues, a un paso, si es que no estamos ya dentro, de la dialéctica de los puños y las pistolas. Todo eso tiene mucho que ver con el florecimiento que últimamente tiene la intolerancia y su consecuencia inevitable, que es el odio. Y el odio no es ninguna broma, aunque muchas veces comienza con chistes. Y de hecho hoy vemos cómo vuelven a surgir chistes que durante mucho tiempo habían sido considerados de mal gusto decir en público con respecto a determinadas minorías o incluso con respecto a mayorías considerables, como es el caso de las mujeres. Pero los chistes son muchas veces el desencadenante de algo mucho más profundo. En realidad hay mucha menos diferencia entre los chascarrillos que circulaban en la Alemania prenazi, cuyo paradigma es aquel en el que un parroquiano pontifica: la culpa de todo la tienen los judíos y los ciclistas, y su contertulio le pregunta: ¿y por qué los ciclistas? La diferencia que hay entre esta broma y otras similares, y aquellas frases de Hitler que recuerda Lawrence Rees en su libro El Holocausto, donde decía que hay que aplastar incluso a los bebés en sus cunas con masapos hinchados y repulsivos, tenemos que barrer con escobas de hierro. La distancia entre esos dos puntos es menos fuerte de la que parece. Y eso hace que hoy día sea muy lamentable ver cómo círculos políticos, mediáticos y sociales en general presentan a las nuevas hordas que tenemos a nuestro lado, de orcos y de trolls, como si fueran una especie de elfos algo quisquillosos. Y eso es un error mayúsculo que en realidad abre el camino del infierno.
Los nuevos bárbaros están perfectamente adiestrados, amaestrados diríamos, en el odio a todo lo que ellos y sus dirigentes llaman progre o buenista, que suele incluir todo lo que tiene algún rasgo de dignidad, de decencia o de humanidad. Estos nuevos bárbaros amenazan claramente con no dejar títere con cabeza, y es muy lamentable que, sobre todo en círculos mediáticos, parezca que hay mucha gente convencida de que, de que es posible enseñar a los zombies a caminar por la acera, pero no es posible. Esa es la cuestión. Bueno, de todos modos, estos funestos individuos, tanto los que practican el odio como los que lo alimentan, como los que lo permiten, aunque pongan la boca pequeña, reciben un género de parabienes y de hosanas por parte de, por un lado, unas redes sociales que, si en algún momento fueron formas de comunicación entre personas, se han convertido últimamente únicamente en plataformas tóxicas, en plataformas de contenidos tóxicos a consumir pasivamente. Y por otra parte, pasa lo mismo con unos medios de comunicación que no se sabe si rendidos, vendidos o las dos cosas a la catastrófica seducción de la perversidad. Asistimos, pues, a un momento en el cual se está produciendo a nuestro lado un colapso total de la política, de la comunicación, del lenguaje y del pensamiento. Es en ese sentido pasmoso ver cómo democracias presuntamente sólidas y asentadas, incluyendo esa que se presenta como modelo, están derivando, pero a velocidad de vértigo, hacia un autoritarismo que amenaza, si no lo está haciendo ya, con poner entre paréntesis, cuando no entre rejas, a todos los discrepantes, y unos lugares donde los derechos humanos, los derechos civiles y los derechos ciudadanos son papel mojado desde el primer momento. Este tema se trata, por ejemplo, en el capítulo del libro Estado de Malestar, donde se recuerda una parábola, por así decir, de Franz Kafka, una de las últimas que escribió, titulada Der Bau, que se traduce al español como La madriguera o La construcción, y que narra la forma en que un animal no nombrado despilfarra su vida y su energía construyendo un laberíntico sistema de galerías y de túneles con objeto de protegerse de un peligroso enemigo al que en ningún momento aparece en el relato. Este apólogo de Kafka, como tantos otros de los suyos, ha recibido múltiples interpretaciones, pero yo me quedaría fundamentalmente con el parecido que tiene con la situación del ser humano en la sociedad posmoderna, muchos de los cuales están tan desconcertados que no tienen nada a lo que agarrarse y por lo tanto acaban siendo presas del miedo. Y del miedo a la intolerancia y al odio hay un paso muy pequeño. Lo que ocurre a nuestro alrededor, pues, no es bonito ni agradable, pero pretender ignorarlo, esquivarlo o escamotearlo solo va a contribuir a agravar nuestros males. Evidentemente se puede uno poner de espaldas a la realidad, pero la realidad sigue estando allí. Como dice el poema de Wisława Szymborska, la realidad nos acompaña siempre en cada huida y no hay una sola estación de nuestro itinerario en la cual no nos esté esperando. Entonces, la dignidad humana nos debería exigir levantar la voz contra la barbarie. En este país aún somos muchos los que recordamos, o por lo menos creemos que somos muchos los que recordamos, lo duros que fueron los años de plomo, aquellos en los cuales cualquier mínima crítica al estado de las cosas realmente existente había de decirse entre susurros o diluida entre un montón de líneas completamente anodinas. Evidentemente, hoy son muchos, bueno, no tantos quizás, pero sí bastantes, los que a veces llorando lágrimas de cocodrilo nos dicen que las nuevas generaciones, y eso incluye a todos los que tienen menos de 60 años, no conocen lo que supusieron aquellos años. Pero ¿cómo lo van a conocer si en aras del consenso, de la concordia y del buen rollito se ha corrido un tupido y ensangrentado velo de indignidad sobre los desmanes
de la guerra civil, de la dictadura y también, por qué no decirlo, de esa transición que ni fue tan modélica ni fue tan incruenta como sus hagiógrafos nos la quieren presentar. Entonces, de hecho, eso naturalmente nos hace pensar en ese tema tan traído y llevado a veces, que es el de la memoria. En el capítulo de este libro, Lugares de Memoria, se habla de cómo la memoria es una parte fundamental de la vida individual, pero cómo debería serlo también de la colectiva. Porque una sociedad amnésica es una sociedad que inevitablemente está abocada al declive intelectual y a la decadencia moral. Por otra parte, la desmemoria histórica tiene las mismas razones que tienen aquellos que pretenden olvidar las monstruosidades cometidas en ambientes pues, familiares, laborales, académicos o del tipo que sea, que es evidentemente ocultar la propia culpabilidad. Pero también hay un asunto más grave, porque en el caso de los ataques por tierra, mar y aire a la memoria histórica, a la memoria democrática, hay una estrategia más de conjunto, una estrategia que busca como objetivo final borrar la diferencia entre el bien y el mal, entre lo moral y lo inmoral, entre lo justo y lo injusto, y si es necesario, invertir sus significados. Bueno, entonces, volviendo al Serano. El Serano era un modo, digamos, natural, primero, si se quiere, de comunicación y de interacción entre las personas. Y en eso se parecía a muchos saraos de alto copete intelectual que ha habido en la historia, pues desde los cafés vieneses de 1900, donde había tantos genios en la ciudad que de hecho era bastante pequeña, que se cruzaban unos con otros, a los salones franceses del 18 donde se cocieron las ideas de la Ilustración y la modernidad, a los cenáculos florentinos donde nacieron el Renacimiento y el humanismo, o, por qué no, a los famosos ágapes de la antigüedad griega, etrusca o romana. Muy especialmente, por ejemplo, el que refleja a Platón en ese bestseller filosófico de todos los tiempos y lugares, que es El banquete. Pero tanto el humilde Serano como los simposios de alto voltaje intelectual, para que resulten realmente provechosos, tienen que cumplir una serie de normas y de reglas. Y de ellas la más importante es que la comunicación debe ser abierta, libre y sobre todo permanente. Y esos son digamos, los pilares sobre los que se asientan las mejores relaciones humanas, las relaciones más auténticas. Y si eso es cierto, tanto para el amor y la amistad, lo es también para la vida pública y para la vida social en general. Ser receptivo a las opiniones y a las evaluaciones de los otros no es una mera cuestión de cortesía, no es un asunto de urbanidad. Es, de hecho, que esas aportaciones exteriores alimentan nuestra reflexión y la ayudan a crecer. El ensimismamiento es el camino más directo hacia el desierto de la desolación. En el roce con los otros, sean antiguos o modernos, sean vivos o muertos, sean famosos o sean anónimos, nuestro pensamiento evoluciona, se afina y prolifera. Y las chispas que surgen de la fricción entre ideas y campos aparentemente muy alejados entre sí nos permiten ver con nuevos ojos la realidad que nos rodea, de forma que a veces nos permiten una mirada más clara y más limpia, una perspectiva distinta. Algo que nos permite observar zonas de penumbra o de sombra que no habíamos tenido en cuenta hasta ahora. Sobre ese tema quisiera citar unas frases de una de las estrellas de la mecánica cuántica, Werner Heisenberg, y lo cito a él precisamente por ser un representante eximio de un saber especialmente especializado, abstracto y hermético para la mayoría de la gente. Dice Heisenberg: en la historia del pensamiento humano, los desarrollos más fructíferos tienen lugar frecuentemente en esos puntos donde se encuentran dos líneas diferentes de pensamiento. Estas líneas pueden tener sus raíces en partes muy diferentes de la cultura humana, en distintas épocas o ambientes culturales, pero en las relaciones
si las relaciones lo suficiente unas con otras para que tenga lugar una verdadera intervención, entonces se puede esperar que sucedan nuevos e interesantes progresos. Bueno, esa forma de ver las cosas coincide, modestia aparte, con lo que yo pretendo en este libro y en todos los libros, que es en todos los libros que he escrito, que es que en ellos se entrelazan pensamientos, reflexiones, vivencias y experiencias propias con elementos tomados de los más diversos campos de las ciencias sociales, de las ciencias humanas o de las ciencias naturales. Y desde luego con aportaciones de la literatura, las artes plásticas o el cine. Bueno, esto se puede ver en muchos de los capítulos y simplemente recordar que los temas que yo trato en este libro son variopintos y la forma de tratarlos, las formas de tratarlos son extremadamente polimorfas. Sin embargo, todo ello está dirigido a entablar un diálogo con el lector. Es decir, mis textos en ningún momento, ni en el todo ni en las partes, tienen la pretensión de ser normativos o prescriptivos. Simplemente son invitaciones a la reflexión. Porque escribir es un acto creativo, pero leer debería serlo también, porque lo que realmente hace una buena lectura es que se lleve a cabo un estudio lento, atento del texto, una digestión adecuada de las cosas escritas, y eso consistiría en entablar un diálogo fructífero entre el autor y sus fuentes y los lectores y las suyas, de forma que eso dé lugar a la aparición de nuevas ideas, de nuevas formas de ver. Sobre eso hay una cita del clásico taoísta Chuang Tse que dice algo así como las cestas de pescar sirven para atrapar peces. Una vez que se ha conseguido el pez, los hombres se olvidan de las cestas. Las palabras sirven para expresar ideas. Y una vez que las ideas se han transmitido, los hombres se olvidan de las palabras. Bueno, entonces los temas que se abordan en este libro son extremadamente, como decía, variopintos y pueden hacer pensar que es una miscelánea, una colección de, bueno, de cosas interesantes, pero en realidad toda la esencia del libro cabe en las palabras que dan título a uno de sus capítulos, Vindicación de lo humano, puesto que todo el serano está dirigido a una exaltación de los ideales más altos de la humanidad, la belleza, la verdad, la bondad, la sabiduría, la justicia o la libertad. Bueno, sobre eso hay una serie de capítulos, también tenía pensado hablar sobre ellos, pero creo que va a ser mejor centrarse directamente en digamos, la visión global del libro. Entonces, en este libro se alaban virtudes y se ensalzan valores humanos, y de entre ellos hay uno que ocupa el lugar de honor, que es algo que nos hace únicos en lo que nosotros sepamos de momento, tanto en lo que conocemos de natural como de artificial. Y ese algo que nos hace únicos es el buen uso de la razón. Y digo su buen uso, no su mera existencia, porque claro, todo ser humano, en principio, como petición de principio, es un animal racional, ¿de acuerdo? Pero en muchos la racionalidad es una especie de Dr. Jekyll que con su pusilanimidad permite crecer y magnificarse a lo que sería el Mr. Hyde de la pura animalidad, que en un momento dado termina por devorar hasta el último resto, hasta el último residuo de razón. Entonces, hoy nos encontramos ante una situación especialmente grave, que es que la razón está en crisis. Y la razón está en crisis y resulta acechada por todas partes, rodeada por fuerzas hostiles que están dispuestas a eliminarlas, a borrarla de la faz de la tierra, y esa crisis de la razón es la antesala de la gran pesadilla. Entonces, sería conveniente que fuéramos tomando nota del asunto y intentando echar mano del freno de emergencia, pues nos estamos deslizando
tranquilos y contentos hacia un abismo cuya profundidad ignoramos y de hecho de la que en todo caso salir sería extremadamente duro, difícil y desde luego extremadamente largo. Eso hay que tenerlo en cuenta y no hay que olvidar que la banda sonora de esta catástrofe no es la orquesta del Titanic, es el aullido estremecedor de jaurías cada vez más amenazantes. Y para conseguir esto, el camino a seguir pasa, desde luego, por ir recuperando la realidad que se nos ha robado, que nos hemos dejado robar, porque hoy lo verdadero y lo falso conviven, se mezclan en el pantano de la incongruencia mental del sujeto. Pero en realidad no se mezclan. Científicamente esto no es sostenible, ya que son inmiscibles, porque tienen muy distinta densidad. Entonces, la insoportable levedad de lo falso termina por imponerse, por sobrenadar y por apoderarse del conjunto de la realidad. Hoy es más verdad que nunca aquella ocurrencia que en su día estampó Guy Debord en su libro La sociedad del espectáculo y que decía que lo verdadero es un momento de lo falso. De hecho, hoy las sirenas de la programación mental susurran en nuestros oídos constantemente: no pienses, deja que nosotros lo hagamos por ti, que lo hacemos mucho mejor, tú solo déjate llevar por la corriente. La finalidad de esto es no solo eliminar la verdad, es acostumbrar a la población, a educar a la población en su superfluidad, acostumbrarla a su ausencia. Lo único que la nueva sociedad posmoderna y tecnofeudal quiere de nosotros es que cumplamos los 3 mandamientos a los que esa sociedad de consumo ha reducido el decálogo. Y esos 3 mandamientos son: calla, obedece y compra. Hay una cuestión aquí que me ha hecho pensar desde hace tiempo en la actualidad que está cobrando de nuevo 1984, la famosa novela de George Orwell, escrita por cierto en 1948, no en 1984, como decía algún ilustre prócer local, que en su día fue presentado, por cierto, por los medios como un individuo extremadamente brillante y súper preparado, cuya insuficiencia intelectual es más que notable. Entonces, en 1984 hay 2 elementos fundamentales que son la neolengua, que es en realidad el idioma universal de hoy, no, porque el idioma universal de hoy no es el inglés, es lo que Orwell definió como neolengua. Y también, por otro lado, el doble pensar, que es la única forma de pensamiento avalado y autorizado por el tinglado hegemónico. Esos eran los 2 pilares fundamentales gracias a los cuales el Gran Hermano, fuera este lo que fuera, sus secuaces y sus beneficiarios dominaban a la docenada sociedad de la distopía de Orwell. Y eso lo hacían gracias a esos eslóganes tan truculentos que aparecían en todas las pantallas, en todas las vallas publicitarias, en lo más alto de los edificios. Evidentemente, cuando hoy leemos esos eslóganes y en general toda la novela 1984, nos parece que Orwell es un escritor costumbrista, porque parece que está describiendo el mundo actual. Recordemos 3 de esos eslóganes maravillosos. Aquel que decía: la guerra es la paz. Aquel otro que nos aseguraba que la libertad es la esclavitud. Y el último que nos decía que la ignorancia es la fuerza. Y examinémoslos a la luz de hoy. La guerra es la paz. Hoy se nos pretende convencer a marchas forzadas de que una guerra devastadora o más no solamente es previsible, sino que es segura en un futuro no a medio plazo, sino a corto plazo. Pero se nos pretende convencer de eso para que aceptemos de buen grado, por aquello de que si quieres la paz prepara la guerra y tal, que aceptemos de buen grado que los recursos que deberían ir destinados a la sanidad, la educación, la dependencia o las pensiones públicas se pongan a los pies del complejo militar, industrial, tecnológico para que haga con ellos lo que le dé la gana.
Sin embargo, como se asegura precisamente en uno de los capítulos de este libro, Para olvidar los tambores, la guerra hace tambalear la más delgada de todas las líneas rojas, la que separa la civilización de la barbarie. Y eso es especialmente importante porque, bueno, hoy a veces oímos la expresión crímenes de guerra y, bueno, te paras a pensar y dices, bueno, si es que eso es una redundancia, porque toda guerra es un crimen. En el fondo se trata de mandar a masas de jóvenes y de no tan jóvenes a matar a otros que no les han hecho nada, a los que ni siquiera conocen por el mero hecho, por el mero accidente de que unos provienen de la orilla blanca y otros de la orilla negra, como decía la vieja canción de Ivan Saliki. El caso es que la guerra pues consiste en que los muchos son enviados al matadero en nombre de todos, pero para beneficio de unos pocos. Es la soberbia de los dirigentes y la avaricia, la codicia de los potentados las que han desatado innumerables ríos de sangre a lo largo de la historia. En cuanto a las otras dos frases, los otros dos eslóganes, tenemos este de la libertad es la esclavitud. Hoy vemos cómo se llama libertad a un egoísmo depredador y caníbal que, bueno, que hace una mezcolanza extraña, insólita, de avidez de cachivaches electrónicos, cañas a todas las horas del día, láseres y tantanas hasta el amanecer, peregrinaciones sabatinas al centro comercial y tostado ritual una semana al año en las playas abarrotadas. Eso es lo que se presenta hoy como libertad. Y, por supuesto, se ha intentado, y se está consiguiendo, cortar todo lazo, todo vínculo entre la palabra libertad y sus palabras hermanas, igualdad, fraternidad, solidaridad o empatía. En cuanto al tema de la ignorancia es la fuerza, bueno, es que ahí vemos cómo el tinglado dominante, el tinglado hegemónico y sus aparatos ideológicos ha conseguido, gracias a la socialización de la inopia y al vaciado de las mentes, que para muchos la reflexión sea un lujo que no pueden permitirse. Se les ha convencido de que es un lujo que no pueden permitirse, pero que en cambio la bilis es completamente gratuita y se reparte sin ningún tipo de problema. Y eso es particularmente grave. Hoy el pensamiento mainstream, el pensamiento de la corriente principal, preconiza el conformismo, el dulce sueño de la existencia inexistente. Son los discípulos del maestro Perogrullo los que ocupan la mayoría de las tribunas públicas, y su filosofía favorita es el insistencialismo, puesto que se trata de repetir de una manera incesante un discurso vacío y vaciante que va apagando lentamente todos los circuitos neuronales. Esa repetición incesante la vemos perfectamente reflejada en las chácharas vacías, huecas y completamente sin sustancia de youtubers, influencers, criptobros, y no digamos ya de los figurines y figurones de los medios radiotelevisivos. Estos individuos sirven para instalar a la sociedad en un caldo de cultivo consistente en una especie de nihilismo de pacotilla, que para lo único que sirve es a los intereses del entramado turbocapitalista y neoliberal. Y eso es particularmente grave porque hoy estamos entrando, o estamos ya dentro totalmente, del mundo de la posverdad, y no estamos reaccionando de una manera suficientemente potente como para oponernos a él. Y detrás de la posverdad viene la posdemocracia, y detrás de la posdemocracia viene la poshumanidad. Hoy vemos que vivimos en un mundo donde impera el más letal de los venenos intelectuales, que es la simplificación. Habitamos una esfera binaria, una pura dicotomía, donde las cosas son blanco o negro, bueno o malo, nosotros o ellos. A su vez, lo falso, lo ficticio, lo pseudo,
consiguen no solo socavar nuestro ya limitado sentido de la realidad, sino abolirlo por completo, que es en realidad de lo que se trata. Y es un poco que nos hagamos eco de y convirtamos en carne y hueso aquella frase irónica de Groucho Marx que decía: ¿a quién va a creer usted, a mí o a sus propios ojos? Porque hoy efectivamente quieren que solo creamos a los ojos del amo y para que hablemos con la voz del amo, tenemos que ver primero el mundo a través de su mirada. Por eso, hoy la suspensión voluntaria de la incredulidad, que hubo un tiempo en que era un requisito solo exigible a los lectores de ficción literaria o a los espectadores de teatro o de ópera, hoy se ha convertido en el modo de vida por defecto. Vemos habitualmente cómo los más diversos especímenes de entrevistadores, tertulianos, presentadores y figurines de las redes actúan de elementos todoterreno que pretenden enseñar medicina a los médicos, filosofía a los filósofos, ciencia a los científicos y hasta dormir con cuentos de hadas a los físicos cuánticos. Sin embargo, lo único que hacen es que oyen campanas sin saber dónde y a través no de sus ecos, sino de la sombra de sus ecos, construyen unas composiciones de lugar absolutamente erróneas y disparatadas, cuando no malintencionadas. Por otra parte, se dedican a manipular, confundir y malinterpretar todo tipo de datos, hechos, cifras y citas. Y mezclan, sin el menor discernimiento en su crisol, que desde luego ni limpia, ni fija, ni da esplendor, los materiales más insólitos, de manera que contribuyen a distribuir urbi et orbi pues todo tipo de falacias, todo tipo de bulos y toda clase de aberraciones intelectuales en general. Bueno, la desfachatez de estos flautistas de Hamelín que pretenden arrastrarnos hoy hacia las arenas movedizas de la nulidad ética e intelectual, pues requiere una respuesta contundente. Y en ese sentido es estrictamente necesario enarbolar la defensa de la crítica y la disidencia, porque esa es una ineludible necesidad y esperanza en el mundo de hoy para poder hacer frente al nuevo salvajismo, patrocinado, no olvidarlo, por un tinglado hegemónico, un tinglado dominante cada vez más agresivo, digamos, cada vez más soberbio y, sobre todo, cada vez más enloquecido. En ese sentido, es esencial la defensa del pensamiento plural, puesto que estamos absolutamente rodeados por un pensamiento único que solamente permite algunas cosas que presenta como disidencias, pero que en realidad no lo son, y que lo único que hace es asegurar el sempiterno dominio de los mismos y de lo mismo. Decía Hannah Arendt en La condición humana que la condición de pluralidad es la condición sine qua non de la esfera pública y que suprimir o, digamos, desembarazarse de la pluralidad equivale a suprimir completamente la esfera pública. Hoy vemos como, digamos, el turbocapitalismo y el neoliberalismo que triunfan hoy en nuestra sociedad posmoderna y tecnofeudal pretenden convertir el principio esperanza, aquello que tanto gustaba a Ernst Bloch, en una víctima más de la obsolescencia programada. Sin embargo, el anhelo de un futuro apetecible y digno de ser vivido es algo que no debería morir, que no debería tener fecha de caducidad. En realidad, es la única herencia que hemos recibido y la única que vamos a dejar, en realidad. Defender la autonomía del pensamiento hoy es defender el bien. Como también decía en otra de sus obras Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, decía que es en el vacío del pensamiento donde nace el mal. Y justamente
el trabajo libre y sereno de la mente está hoy de capa caída. Es demasiado complejo y difícil para una sociedad que solamente sabe funcionar a golpe de clics y de likes. Pero, sin embargo, resistir el empuje de la insensatez y de la sinrazón es la única posibilidad que tenemos para la supervivencia de una humanidad que sea digna de ese nombre. Y por eso sería muy importante, sería casi obligatorio, recuperar el ágora, recuperar la plaza pública, puesto que pertenece, o debería pertenecer por derecho propio, a los devotos del logos, del discurso razonado, razonable y razonante. Hoy vemos cómo todos los males han vuelto a escaparse de la tinaja de Pandora. Iba a decir la caja porque es lo que se dice siempre, pero en realidad era una tinaja. De la tinaja de Pandora, y que, igual que en el mito original, solamente ha quedado dentro la esperanza. Claro, cuando vemos que a nuestro alrededor crecen de forma desmesurada los signos de una muy grave y seria distopía, pensar que la esperanza pueda aún alimentarnos puede parecer un poco una idea utópica, pero al fin y al cabo la utopía es meramente la convicción inquebrantable de que, aun si otro mundo no fuera posible, no hay nada que nos pueda autorizar a renunciar a él. Así pues, tendríamos que aferrarnos con toda nuestra inteligencia y toda nuestra voluntad a lo que es el regalo de Pandora, el bien que dejó oculto, que dejó tapado, gracias a una reacción de último momento en el fondo de la tinaja, la esperanza. Entonces, bueno, digamos que esto vendría a ser un poco la moraleja, por así decir, que se puede sacar de un libro como este, que es que puede ser que la vida humana probablemente no tenga sentido objetivamente, ni venimos de ninguna parte ni vamos a parte alguna, pero precisamente porque no tiene sentido, sería conveniente llenarla de contenido y hacer que ese contenido sea su sentido. La existencia humana es tan fugaz que todo es presente, por eso interesa disfrutar al máximo de los instantes de magia que nos ofrece entre el antes y el después. Por lo tanto, el espíritu que sobrevuela este libro, a pesar de su preocupación por la situación actual y de las numerosas divagaciones que contiene, el espíritu que lo sobrevuela, como decíamos, puede sintetizarse en lo que era el título en español, o en España por lo menos, de una famosa película de Frank Capra que todos hemos visto en varias navidades a lo largo de nuestra vida y que se titula Qué bello es vivir. Eso es precisamente lo que debemos sacar como resultado de la lectura de este libro. Bueno, esto era más o menos lo que quería decir. Me he dejado en el tintero una serie de análisis que había sobre algunos de los capítulos que conforman el libro, por la razón de que si no se haría demasiado largo y sería un poco excesivo. Lo que sí quería decir era, que no he dicho en su momento, era a partir de la cita que se había hecho de Byung-Chul Han, recordar que este filósofo controvertido, para unos muy importante, para otros poco significativo, pero que ha dedicado buena parte de su carrera, de su larga producción textual, a explorar los múltiples mecanismos de la lógica de la dominación, y que van desde la biopolítica hasta el tecnofeudalismo, pasando por la psicopolítica, que él fue uno de los primeros que definió y de los que mejor ha tratado. Fue él el que presentó como gran fórmula de dominación en el momento actual ese eslogan de "sé feliz", esa felicidad promocionada por el sistema como un capital emocional positivo que en realidad a lo que conduce es al autocontrol y a la autoexplotación. Es decir, consigue que el sometido no sea consciente de su sometimiento.
es un poco, aquello de los esclavos felices. Luego, también otra de sus aportaciones importantes fue ver cómo en el momento actual ya no existe aquello que se llamaba la sociedad de masas, sino que la sociedad funciona como enjambre, y eso es aún peor que la sociedad de masas, porque el individuo abandona en el enjambre su propia individualidad, pero además no consigue crear ninguna identidad colectiva. Entonces, todos estos elementos formaron parte de las preocupaciones de Byung-Chul Han durante muchos años, pero a partir de un texto que yo considero fundamental en su carrera, que es El espíritu de la esperanza, que es una clara referencia a Ernst Bloch, puesto que une dos de los títulos de los libros más importantes de Bloch, El espíritu de la utopía y El principio de esperanza. En ese libro pasa a analizar la importancia de la esperanza como forma de conocimiento, como modo de acción y también, y sobre todo, como modo de vida. Y, entre otras cosas, reivindica ahí el hogar como lugar en el cual puede aún existir una vida lenta y serena donde sea posible la reflexión libre, puesto que él ve, y creo que cualquiera puede darle la razón, que todos los ámbitos extradomésticos están absolutamente bajo control de lo que es el poder hegemónico en nuestros tiempos. Todo está al alcance de sus pseudópodos. Es más, incluso en la propia intimidad del hogar, la intrusión de ciertos mecanismos virtuales lo que hacen es invadir a sí mismo la privacidad donde puede desarrollarse un pensamiento autónomo y libre. Entonces, lo que hace Byung-Chul Han en el principio, en El espíritu de la esperanza y en algunos otros textos posteriores, es precisamente reivindicar lo mismo de alguna manera que hemos hecho aquí, es decir, un lugar para el pensamiento autónomo y libre, para un pensamiento que sea capaz de enfrentarse a la marea de evidencias que se nos quieren presentar. Porque no olvidar que, por hacer una paráfrasis de una famosa frase de George Orwell en la misma novela 1984, el poder decide que neguemos la evidencia de tus ojos y tus oídos, y esa es su orden definitiva, la más fundamental de todas. Bueno, pues eso es más o menos todo lo que quería decir, y mi voz ha conseguido sobrevivir hasta los últimos momentos. Esperemos que no sea aquello de nadar para morir a la orilla, pero bueno, el caso es que muchas gracias a todos y bueno, pues disculpad esta extraña voz que sale por ahí.